Bendiciones. Soy el evangelista Ángel Romero y hoy quiero compartir un mensaje con ustedes. Se llama Cuidado con la hipocresía. En el libro de Hechos, capítulo 5, encontramos la historia, la muerte de Ananías y Zafiras. Y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Desde un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Mira los pies de los que sepultaron a tu marido. Están a la puerta, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Perdón, cuando estaba leyendo me acordé con respecto a los jóvenes, cómo eran los jóvenes que venían y sacaban los cuerpos, ¿verdad? Que había una generación de jóvenes ahí queriendo servirle al Señor. ¿Se imaginan ustedes ahora los jóvenes de la congregación que tengan que sacar a unos que caen muertos en la iglesia? Qué tremendo, ¿verdad? La pregunta aquí que hace Pedro es: ¿cómo es que trataste de mentir al Espíritu Santo? ¿Cómo es que ustedes dos se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu de Dios? La pregunta es: ¿puede alguien mentirle al Señor? ¿Acaso Él no sabrá todas las cosas? No hay lugar tan alto, ni tan bajo, ni tan cerca del sol, ni tan oscuro en las tinieblas que el Señor no conozca. El Señor detesta, o el Señor detestó que lo tuviera Ananías y Zafiras por alguien insignificante y por alguien que él pudiera ser burlado. El Señor odia la hipocresía. El Señor detesta la hipocresía, y especialmente en la hipocresía en la iglesia. La de Ananías, la de Zafiras, y también la hipocresía de Uza. Encontramos un pasaje paralelo en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 6. ¿Sabe? En la Biblia encontramos pasajes paralelos que están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo Testamento. Esto es muy normal, que nosotros encontremos pasajes que a veces son difíciles de entender. Por ejemplo, podemos decir: ¿por qué es que cayó muerto? Si ellos querían dar dinero a la obra de Dios, ¿por qué es que ellos cayeron muertos a los pies de Pedro? Bueno, es porque
aquí vamos a ver un pasaje paralelo en el Antiguo Testamento también que va atado a la hipocresía. Y voy a leer este pasaje que decía que era en 2 de Samuel 6:6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron o se tambalearon o tambalearon el arca. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el arca había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Perez Usa. Hasta el día de hoy, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo, un filisteo, porque por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y toda su casa. Bueno, aquí en este pasaje, la historia, el trasfondo, es que el arca estuvo con un sacerdote en el sur de Jehová, donde estaba la crema de la crema de Israel. Y allí había supuestamente un sacerdote que se llamaba Abinadab. Y estaban sus 2 hijos. Y yo creo que ellos se hicieron unos hipócritas profesionales. 20 años, dice la Biblia, que estuvo el arca del Señor allí y nada sucedió. Es más, dice la Biblia que el pueblo de Israel gemía. Entonces, cuando Usa quiso extender su mano para decir que él cuidaba el arca de Dios, entonces dice la Biblia que cayó fulminado por su irreverencia o por su error, dice más cerca esta palabra en el original. Porque él quería mostrar que a él le importaba el arca cuando en realidad no le importaba. Y el arca fue llevada, dice la Biblia que David hizo llevar el arca a la casa de Obed-edom, el cual era un filisteo. Ya he hablado yo en otro video con respecto a Obed-edom, que él era un filisteo, que su nombre significa siervo de la carne, sin embargo, él era una persona arrepentida. ¿Qué estaba haciendo viviendo en el sur de Judá? No sabemos, pero la Biblia dice que fue llevada al arca del Señor ahí, a la casa de este filisteo, y el Señor no tomó ni siquiera un año para ser bendecido Obed-edom y toda su casa, sino 90 días. El Señor se plació en Obed-edom, en un filisteo arrepentido, pero no se plació en la vida de Abinadab y de sus 2 hijos. Entonces, el Señor odia la hipocresía. El Señor odiaba la hipocresía de los filisteos, a quienes les decía tumbas pintadas. Ustedes se ven muy bonitos por afuera, pero por dentro están llenas de huesos podridos. Qué insulto tan tremendo para los fariseos, porque en realidad ellos les gustaba que fueran aplaudidos, que fueran puestos en la puerta de la ciudad o que le dieran los lugares en las fiestas, el primer lugar, pero en realidad era pura hipocresía, era pura pantalla. El Señor en realidad sabe que somos faltos. Él quiere que nos acerquemos a Él como somos, como tales como somos. Él sabe que la vamos a echar a perder seguido, que la vamos a regar, que somos faltos. Él no espera de nosotros perfección, pero sí espera que nosotros vayamos a la sangre del Cordero, el cual quita el pecado del mundo y allí nuestro corazón sea lavado. Él dice en Isaías 1:18, ven ahora y pongámonos a cuenta. También dice en Isaías 55:1, oh, todo el que está sediento, que venga a las aguas.
Y el que no tiene dinero, ven a comprar leche. Ven a comprar y a comer. Sí, tú ven, compra vino y leche sin dinero y sin precio alguno. Esa es el llamado del Señor, que quiere que vayamos a Él tal como somos, sin ningún tipo de hipocresías. Él conoce nuestro trasfondo, Él conoce nuestro levantarnos en la mañana y nuestro día y la cabeza cuando la ponemos en la almohada. Él conoce todo de nosotros. No hay por qué tratar de esconder algo delante del Señor. Cuando nosotros, dice la Biblia que le pregunta a Ananías y a Zafira, ¿por qué has dejado que el diablo llene tu corazón? Qué tremenda escritura, ¿verdad? Que la hipocresía puede llevarnos a esto, puede llevarnos a que el diablo llene nuestro corazón. Y lo que el Señor espera es que nosotros no se llene nuestro corazón con cosas del diablo, sino con las cosas del Espíritu de Dios. El Señor les dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Cuando lo estaban atacando a él y el Señor llegó a decirle a los fariseos, ¿por qué dices que tú eres hijo de Dios? Y le decían, tú eres un hijo de fornicación. Pero el Señor les dijo, no, ustedes son hijos del diablo, porque me quieren matar, ¿verdad? Entonces, cuando nos llenamos de hipocresía podemos dejar que el diablo llene nuestro corazón. Pero, ¿qué tan diferente es cuando encontramos en la Biblia por ejemplo, en el pasaje de Esteban, cuando Esteban iba a ser el primer mártir por el Señor Jesucristo, y dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay? O cuando Pedro iba pasando y iba pasando a la oración y Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? O Pablo lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué diferencia tan grande es cuando nos llenamos del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Ahora, para concluir, en estas dos ocasiones dice la Biblia que el temor cayó sobre David y la iglesia primitiva. Es bueno que haya temor de Dios en medio nuestro y que nosotros hagamos las cosas con integridad, teniendo miedo de herir y entristecer al Espíritu de Dios. Lejos esté de nosotros la hipocresía, porque el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Compártalo si ha sido de bendición para usted. Y si usted quiere apoyar a este evangelista, vaya a la página de este canal y allí encontrará la página para que la busque por el internet y juntos, si quiere apoyar usted, podamos alcanzar muchas más almas para el reino de Dios. Bendiciones.